Ella es trabajadora social y va a ser quien nos va a hablar sobre el registro social de hogares. Ella, lo que ha estado haciendo en el último tiempo, en contexto de pandemia, ha estado asesorando a familias sobre el registro social de hogares, cómo actualizarlo. ¿Ya? Así que Alejandra, te doy el pase y te quiero agradecer también por tu disponibilidad y querer orientar a los participantes sobre este instrumento. Gracias. Antes de todo, quiero pedirle a todos que puedan silenciar los micrófonos. Vamos a dejar que Alejandra exponga, y quienes vayan teniendo dudas los pueden ir escribiendo a través del chat, y al final vamos a ir haciéndole las preguntas a Alejandra para poder hacer que esta charla sea como más ordenadita. ¿Ya? Gracias. Alejandra. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, había una persona en la sala de espera, así que ahí la estoy aceptando. Ya, entonces hoy día estamos aquí para que podamos conocer la plataforma del Registro Social de Hogares, para que ustedes puedan saber de qué se trata y cuál es la importancia de tener el Registro Social de Hogares actualizado. Vamos a esperar que se conecte Paola, al parecer que ya está. Ya está. Ya, entonces el Registro Social de Hogares es una base de datos creada por el Estado de Chile para poder otorgar una calificación socioeconómica a cada una de las familias. Es lo que antes se conocía como ficha social, anteriormente era la ficha CAS, ha tenido varios nombres, pero el registro social de hoy día es el que nos convoca, y lo que hoy día queremos salir de esta charla sabiendo cómo se realizan los cambios, cómo ingresamos a la página, cómo podemos saber en qué porcentaje de vulnerabilidad me encuentro, porque en este contexto de pandemia y debido a todos los beneficios estatales que están entregando, lo principal, lo básico para optar a cualquier beneficio estatal es el registro social de hogares. Entonces, a propósito de eso, nos hemos encontrado con muchas familias que en algún momento tuvieron la ficha CAS y nunca se enteraron que los datos de la ficha CAS se habían actualizado y hoy día estaban en el registro social de hogares. Entonces les voy a compartir la página, les voy a compartir lo que voy a ir haciendo para que ustedes puedan ir viendo. Entonces dijimos que el registro social era una base de datos estatal para entregar una calificación socioeconómica a cada una de las familias. Es por eso que las familias se encuentran en un 40, 50, 60 y así en un porcentaje de vulnerabilidad, de mayor vulnerabilidad o de menor vulnerabilidad, de acuerdo al puntaje. Ya, ahí estoy compartiendo pantalla. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber para ingresar al registro social es la página. La página es www.registrosocial.gov.cl. Entonces, ahí nosotros ingresamos. Anteriormente a la pandemia solo nos dejaba ingresar con clave única. Después lo adaptaron y nos permiten ingresar con los datos que aparecen en nuestra cédula de identidad, ya sea la cédula antigua o la cédula nueva. En la cédula antigua, usted en la parte de atrás de la cédula va a encontrar un número de serie que siempre empieza con una A mayúscula. En su cédula de identidad nueva va a encontrar que el número de serie está adelante y dice número de documento, y son 9 números. Entonces, ingresamos a la página del registro social y si nosotros creemos que tenemos registro que alguna vez hemos solicitado, nos vamos aquí, a mi registro, ir a mi registro. Apretamos y nos va a preguntar si queremos ingresar con clave única o con clave root. En este momento nosotros vamos a ingresar con la clave root. Aquí tenemos unos datos que nos proporcionaron para poder ir ejemplificando la forma en que podemos revisar nuestro registro social. Entonces, como nosotros le dijimos que queríamos ingresar con nuestra clave root, nosotros ingresamos los datos.
el RUT, la fecha de nacimiento, y el número de serie, entonces, el que aparece en el carnet. Ahí estamos ingresando, acá abajo nos dice que el acceso está correcto. Entonces aquí ingresamos a nuestra cartola. Si es que nosotros no tuviéramos registro social, aparecería de otra forma. Pero aquí ingresamos con los datos de una persona que tiene registro social, entonces acá nosotros podemos ver en qué porcentaje se encuentra esta persona. Aquí podemos ver que está en el 40%, y nosotros si vamos bajando nos entrega toda la información respecto de nuestra familia y cuáles son las personas que están incorporadas en nuestro registro social. Nos entrega la dirección, cuáles son los integrantes que componen este registro social, que en este caso son 2. Si yo quisiera incorporar a otro integrante a mi núcleo familiar, tengo que apretar aquí abajo, en el cuadrito azul, donde dice quiero agregar o quiero quitar algún integrante de mi núcleo familiar. Además, podemos revisar los ingresos que están dados por mi núcleo familiar. Yo puedo revisar de forma individual a cada uno de los integrantes aquí, donde sale el nombre, y aquí al lado puedo ver cuál es la información que corresponde a ese integrante en particular. Entonces yo aprieto y aquí me salen los datos. Si tiene trabajo actualmente, cuál es la ocupación o la actividad que desarrolla. Y bueno, lo más importante en lo que nos hemos fijado para actualizar últimamente los registros es que a mucha gente que en la actualidad o que hace 2 o 3 meses se encuentra sin trabajo, le sale aquí que sí está trabajando, siendo que no está trabajando hace como 3 meses, por poner un ejemplo. Y aquí salen los ingresos anuales que recibió por concepto de trabajo. En otros casos hay familias que les sale 2 millones y algo, y la familia dice, no, pero si yo hace como 3 meses que no estoy trabajando, ¿qué puedo hacer? Ahí lo que se da es que el registro social de hogares tiene un desfase de 4 meses. Entonces, si yo dejo de trabajar hoy día, eso recién se va a ver registrado en 4 meses más en el registro. Por eso la importancia de que cada uno vaya actualizando su registro, porque si usted no lo hace, recién se va a actualizar en 4 meses más, o tal vez ni siquiera se actualice. Entonces, por eso la importancia de que usted vaya siempre actualizando su registro social si su situación socioeconómica o su ocupación laboral cambia. Aquí ahí nos muestra que están recibiendo un ingreso por pensión. Las pensiones se dan de forma automática, no es necesario que uno las incorpore, porque el sistema siempre las va a dar, porque hay que tener claro, está entrando otra persona. Mike. Ahí está. Ya, entonces hay que tener claridad de que el registro social de hogares está en línea con otros servicios o con otras instituciones también estatales, como lo son el Servicio de Impuesto Interno, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Entonces, por eso, el registro social siempre va a tener la información relacionada con lo que son nuestros ingresos, ya sea formales o informales. Va a tener la información también de en qué estado o a través de qué entidad de salud yo me atiendo, si tengo FONASA, si tengo ISAPRE. Eso lo va a saber, va a ser información que va a tener el registro social. ¿Ya? Entonces, recuerden. Y creo que... Ahí lo silencié. Sí. Ya. Entonces recuerden que para ver la información de cada uno de los integrantes del núcleo familiar, aquí aparece el nombre y nosotros vamos aquí a ver. Entonces ahí nosotros vemos
la información que le aparece de acuerdo con sus ingresos, con su educación. ¿No ven que aparece el ítem de educación, el ítem de ocupación e ingresos, el ítem de salud? Y aquí hace un resumen de lo que son los ingresos de esta persona a nivel individual. Si nosotros queremos ver los datos a nivel familiar, nos vamos aquí, a esta pestañita donde dice ingresos. Ahí apretamos y ahí dice entonces el tipo de ingreso, el ingreso del hogar, y después aquí hace otro resumen de nuevo del ingreso individual de la persona que está consultando. Entonces aquí nos dice que ingresos por pensiones está entre ese rango a nivel familiar, los ingresos capital nos dice que están en ese rango, y el total de ingresos, esto a nivel familiar. Acá también hay otra pestañita que es súper interesante, donde dice que la información de los beneficios. Ahí me dice los beneficios que yo he obtenido y los beneficios a los que yo podría postular. En este caso, no sale, que dice que no tiene ningún ingreso, o sea, ningún beneficio potencial. No la está invitando a postular a ningún beneficio estatal, a esta persona en particular. Está ingresando otra persona. Y dice que le han entregado un beneficio. Entonces, ahí está registrada también la pensión básica que también aparecía en el otro ítem de ingresos. Cuando uno quiere hacer algún cambio, lo bueno de esta plataforma es que nosotros podemos ir autorreportando cualquier información que vaya siendo modificada a nivel familiar. Entonces, como yo les decía al principio, podemos eliminar o agregar integrantes al grupo familiar en esta pestañita azul. Nosotros podemos modificar nuestros ingresos, podemos modificar el ítem de salud, el ítem de educación, y todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que ir viendo aquí, en estado de las solicitudes, en esta pestaña que está aquí. Entonces nosotros apretamos y aquí va a salir la solicitud que nosotros hicimos, la fecha en la que la hicimos y en qué estado se encuentra. En este caso en particular, esta persona solicitó porque su situación económica, su situación de ocupación e ingresos cambió. Entonces, como cambió, esta persona solicitó de inmediato la modificación de esta información en su cartola. Así que ella la solicitó el día 17 de junio y se la aprobaron. Y ya se encuentra aprobada. Aquí hay otra solicitud, pero cuando dice que está en borrador, quiere decir que nunca fue enviada al municipio, que nunca salió esa solicitud, que nunca llegó. Así que va a quedar en nada y en algún momento este borrador va a cambiar y va a decir desistido. Entonces uno cuando solicita alguna actualización, alguna modificación del registro, tiene que asegurarse de que el estado del trámite siempre se encuentre en trámite. Porque si está en borrador, quiere decir que nunca fue mandada al municipio, y si está en trámite, nosotros con eso nos aseguramos que nuestra solicitud fue enviada efectivamente al municipio y está en proceso de revisión. No sé si hasta ahí hay consultas. No, hasta el momento no tenemos ninguna consulta en el chat. Ya. Entonces, eso es como en términos generales la plataforma del registro social de hogares. Ahora vamos a entrar con otros datos de una persona que no tiene registro social, que nunca en su vida ha solicitado registro social, para que ustedes vean cuál va a ser la diferencia que nos va a mostrar la plataforma. Porque en este momento nosotros entramos con los datos de una persona que tiene registro social y que inmediatamente aquí nos sale el nombre y en qué calificación socioeconómica se encuentra, que en este caso está en el 40% de mayor vulnerabilidad. Vamos a entrar con los datos de otra persona que no tiene.
Y ahí estamos entrando con los datos de otra persona entonces, que no tiene registro social. Entonces, esta es la pantalla que nos va a indicar cuando nosotros nunca hemos tenido registro social, cuando nunca lo hemos solicitado. Recuerden que el registro social es la base para postular a cualquier beneficio estatal, a los beneficios que están dando ahora en contexto de pandemia, como lo han sido el bono COVID que dieron al principio, que es por carga familiar, el ingreso familiar de emergencia también. La base para poder solicitar la postulación a ese beneficio es tener el registro social de hogares. Por ejemplo, esta persona que entra a la plataforma del registro social y le dice que no tiene, le dice bienvenido, regístrate para poder postular a los beneficios del Estado. Esta persona en este minuto, si quisiera postular, no puede hacerlo, porque no tiene registro social. Primero tendría que actualizar todos sus datos y luego que su registro social se encuentre en trámite, él podría postular a algún beneficio estatal. Pero en este minuto no puede hacerlo. Y si ustedes no tuvieran registro social de hogares, tienen que tener claridad de que para iniciar este trámite, nosotros le ponemos aquí, ingresa al registro social de hogares. Va a pedir antecedentes básicos relacionados con la dirección, en qué vivienda, o sea, cuál es su vivienda, antecedentes básicos de su residencia. Después uno va avanzando, le va a preguntar por escolaridad, le va a preguntar por trabajo, le va a preguntar por sus antecedentes de salud, y uno ahí solo va llenando ítems. Pero al final le va a pedir que adjunte un comprobante de domicilio, que esto puede ser una boleta de servicios básicos, puede ser un contrato de arriendo, puede ser la escritura de la casa, cualquier documento que acredite que usted efectivamente vive en esa dirección. Si usted no tiene ningún documento que acredite su dirección, usted no va a poder terminar de hacer el trámite. Entonces, si es que nunca ha solicitado registro social de hogares, es importante que sepa que para ingresar a la página tiene que tener un comprobante de domicilio. Si no, no va a poder terminar el trámite. ¿Quedó más o menos clarito esa parte o no, Andrea? Sí, súper claro. Alejandra, aprovechando, me gustaría como, porque tengo una pregunta aquí en el chat. ¿Ya? Bueno, una de las preguntas que tengo es que, ¿a qué se refiere con el ingreso de capital? Que es una de las cosas que sale en el registro social de hogares, y de dónde viene el ingreso capital del sueldo. Perfecto. ¿Qué es el ingreso con el ingreso de capital? El ingreso capital es lo que el registro social llama, es una sumatoria de todos los ingresos que yo percibo. Los ingresos que están en línea con el Servicio de Impuestos Internos, con el IPS, que es el Instituto de Previsión Social. Todos esos ingresos se van sumando y hacen un ingreso capital para la familia. Eso es lo que el registro social de hogares asume como ingreso capital. Además, todos estos ingresos se suman y hacen un promedio anual, que es el ingreso que aparece en el ítem de ingreso en el registro social. Todos los ingresos que nosotros tengamos van a estar promediados con durante los últimos 12 meses, y ese es nuestro ingreso capital. Ya. Y esos datos los entrega el Servicio de Impuesto Interno y el Instituto de Previsión Social, porque son los datos, o sea, ahí aparecen nuestros datos por concepto de trabajo y por concepto de pensiones que pudieran tener los integrantes del núcleo familiar. Perfecto.
Ya. No sé si, bueno, en el chat no han salido más consultas. No sé si seguimos con la presentación, ¿sí? ¿Sí? Pero ya es cosa de seguir repasando nomás, porque en términos generales esa es la plataforma. Perfecto. Mira, aquí tengo una pregunta, Alejandra, que, Ujú. bueno, la institución trabaja con personas que tienen diagnóstico de enfermedad renal crónica, ¿ya? Ya, Entonces, la pregunta que me llega acá en el chat es que, bueno, hay personas que dicen estar sin ingreso desde octubre del año pasado y aparecen con ingreso. Es por lo que señalabas tú, de que no han actualizado esa información. claro. Sí, tienen que tener, traten de dejárselo como en su retina ahí siempre, que el registro social está con un desfase y seguirá con un desfase porque así es la plataforma de 4 meses. Perfecto. Entonces, cuando mi situación cambie, cuando, no sé, si yo voy a quedar sin trabajo, si quedo cesante, el encargado y el obligado a ir a informar a eso en el registro social de hogares soy yo. Porque si espero que se actualice solo, puede tardar 4 meses y si es que en una de esas ni siquiera se actualiza. Entonces mi situación cambió y yo voy inmediatamente al registro social. Ingreso a la página www.registrosocialdehogares.gov.cl, ingreso con mis datos, el RUT, la fecha de nacimiento y el número de serie de mi carnet y lo vamos a hacer de nuevo al tiro. Ingreso con mis datos entonces. Ahí este no era. Si hay alguien que tenga alguna duda de las personas que están conectadas, lo pueden hacer a través del chat y aprovechamos de hacer las consultas a Alejandra. Este es el momento para hacer las consultas respecto al registro social, si tienen alguna duda. La idea es que podamos informarnos y podamos aprender cómo actualizarlo. Y para eso, la idea también es que puedan ahí ustedes aclarar todas las dudas que vayan teniendo. Ya, ahora sí. Y ahí estamos ingresando entonces. Así va a aparecer nuestro perfil del registro social de hogares cuando nosotros ingresemos nuestros datos. Aquí va a aparecer la calificación socioeconómica entonces, el nombre, los datos de contacto. Y si ustedes siguen bajando, aquí aparecen los integrantes del núcleo familiar y respondiendo a la pregunta que decían, yo quedé sin trabajo y aquí en el registro social sale que estoy trabajando. Hay que actualizar eso. Actualícelo, es súper sencillo. Usted lo puede hacer de dos formas. Aquí abajo donde aparece el nombre y decimos que la señora Cecilia quedó sin trabajo. Entonces nos vamos aquí, en ver. Esto lo actualizamos el mes pasado porque también aparecía que estaba trabajando. Entonces, si Ya, aquí dijera, sí, está trabajando, nosotros decimos, no, pero esa información no es real. Entonces, nos vamos, volvemos y ponemos aquí en editar. Le ponemos editar y nos va a preguntar cuál es la información que queremos cambiar. pero Alejandra, por ejemplo, en relación con la pregunta que había leído anteriormente, las personas señalan que actualizaron los datos, pero que no tenían ingresos, pero sin embargo no tuvieron acceso a ninguno de los beneficios que se entregaron por el tema de la pandemia. ¿Eso será porque
desde el municipio no se demoraron en enviar la información. ¿Qué es lo que puedo ahí? Ahí pudieron influir muchos factores. Si usted Ya, modificó la información y usted ahora revisa su registro social de hogares, y como esta señora que también lo modificó el mes pasado, y antes le salía que estaba trabajando y ahora le sale que no está trabajando, es porque, claro, modificamos la información y ¿qué pasó? No recibimos el beneficio. Eso es porque los antecedentes del registro social no alcanzaron a estar actualizados al momento de que revisaron sus antecedentes para otorgarle o no otorgarle el beneficio del ingreso familiar de emergencia. Igual ahí hay que tener súper claras las fechas, porque, y tener claridad que, por ejemplo, el primer ingreso familiar de emergencia no fue para todas las familias. El primer ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, excluía de inmediato a las personas que recibieron alguna pensión, aunque esta hubiera sido la pensión básica solidaria. Ya en el segundo ingreso familiar de emergencia, ahí ya sí incluía a las personas que recibieran una pensión básica solidaria, y ahí estaban considerados las familias que pertenecieran hasta el 90% de menor vulnerabilidad. Espérame, Andrea, que no te escucho. sí, Ahí ahí sí. sí. Las visitas domiciliarias ya no se están haciendo por el contexto de pandemia. Así es. Ah, Ya. Yo hemos hecho trámites de todas las regiones de Chile, y por ejemplo en la novena o regiones de más al sur por lo menos llaman por teléfono de la municipalidad cuando reciben algún requerimiento de modificación del registro social, se comunican con las familias vía telefónica. Pero aquí por lo menos en Santiago se hacen los cambios y no se comunican ni siquiera por teléfono con las familias. Ya. Y claro, Entonces por eso va a eso, depender del municipio. claro, depende netamente del Perfecto. municipio. Hay municipios que se demoran entre 2 o 3 semanas en aprobar los cambios, hay otros municipios que se han demorado hasta 2 meses, hay Perfecto. otros que se demoran 2 días, entonces depende netamente del municipio. Ya. Entonces, No obstante, si actualizo no, hoy mi registro social, no voy a tener acceso, por ejemplo, a todo esto, a este abanico de beneficios que están entregando por el tema de la pandemia, claro, o sea, va a depender exclusivamente del municipio en este caso, como de claro. que si envía mis antecedentes a donde corresponde. Sí. O sea, en realidad depende de uno, de si tiene o no tiene actualizado el registro, y de si hace cambios y que el municipio lo apruebe. No Ya, obstante, uno siempre puede estar enviando reclamos y apelaciones, por lo menos en el caso del ingreso familiar de emergencia. Les voy a mostrar. Ustedes están viendo mi página, ¿cierto? ¿sí? ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, para ingresar alguna apelación o algún reclamo, yo me voy a ingresodemergencia.cl. Ahí me abrió la página. Entonces, si nosotros ya postulamos y nos dijeron que no, nosotros nos vamos aquí arriba, donde dice, ¿tienes un problema? Hay mucha gente que desconocía eso y ingresaba al tiro sus datos acá. Entonces aquí, si uno ingresa los datos aquí, no le da la opción de apelar o de mandar algún reclamo. Sin embargo, si uno ingresa acá en tienes un problema, le pregunta qué problema tiene uno. Y aquí uno dice que quiere mandar una apelación porque los ingresos de mi núcleo familiar cambiaron. Aquí puedo ingresar un reclamo porque mi núcleo familiar no es el que aparecía en el registro social de hogares, o porque está considerando a un jefe de hogar que no es el correcto, o porque tengo problemas con la página, o cualquier otro tipo de reclamo. Y aquí la última opción que nos da es la solicitud de extensión del plazo, del tercer aporte. Si yo no alcancé a postular, me voy aquí, ingreso mis datos. Entonces, esa es la forma de ingresar de mandar alguna apelación o algún reclamo porque no recibí el ingreso familiar de emergencia, o porque lo recibí y recibí menos de lo que yo pensaba que iba a recibir. Aquí hay que ingresar.
Mira, Alejandra, aquí tengo otra consulta, ¿ya? Hay alguien que nos pregunta si el ingreso familiar, el ingreso familiar de emergencia, es para todas las personas que aparecen en la ficha. Dentro de esto se incluyen los allegados o solo algunos integrantes del grupo familiar recibirían el ingreso, el IFE, el ingreso familiar de emergencia. Ahí lo primero que hay que hacer es revisar el registro social de hogares, porque pueden haber familias, o sea, o puede haber una vivienda donde hayan 3 familias. Y cada una de esas familias puede tener su registro para cada una de esas familias. O puede darse la otra opción de que todas las personas que vivan en esa casa tienen un mismo registro social. Entonces, lo primero que hay que hacer ahí es revisar quiénes son las personas que aparecen en el registro social. Y, bueno, no le van a depositar el ingreso familiar de emergencia a cada uno de los integrantes, se lo van a depositar a uno, que generalmente es el jefe de hogar, o cuando hay alguna otra persona que ya recibe un aporte estatal, se lo depositan en su cuenta. Pero esa plata es un ingreso familiar de emergencia que incluye a todos los integrantes que aparezcan en el registro social. Ya, perfecto. Entonces, siempre hay que guiarse por el registro social. ¿Quiénes aparecen? ¿Cuánto me dieron? Y en base a eso, revisar si el monto corresponde, si no corresponde, si me dieron menos. Entonces, tengo que revisar, si yo tengo mi ficha, tengo que revisar cuántos son las personas que están ahí, y de acuerdo a eso, verían cuánto es lo que recibiría por el ingreso familiar. Claro, sí. Perfecto. Y ahí hay que ver cuáles son las personas que están trabajando, cuáles son las personas que reciben alguna pensión, porque, por ejemplo, si hay una familia de 3 integrantes y hay un integrante que está trabajando, yo puedo solicitar el ingreso familiar de emergencia siempre y cuando el ingreso de esa persona que está trabajando no supere los 300.000 pesos líquidos. Por ejemplo, si hay 3 integrantes y solo uno está trabajando y recibe 200.000 pesos líquidos, lo que hace el Estado es subsidiar los 100.000 pesos que le faltan para llegar a un ingreso líquido mínimo de 100.000 pesos por persona, por integrante. Entonces, en particular a esa familia, el ingreso familiar de emergencia de ellos sería de 100.000 pesos y no de 300.000 porque hay un integrante que está trabajando. Perfecto. Otra consulta, por ejemplo, las personas con licencia médica, ¿también la persona tendría que actualizar esa información en el registro social de hogares? Por Claro, ejemplo, si yo tuviera una licencia médica. tiene que actualizar su información en el registro social de hogares y ojalá subir una copia de la licencia médica. Ya, perfecto. Y si es que se la están pagando, igual se considera como ingreso, ojo. Sí. Y si es que no se la estuvieran pagando, ahí ella tendría que comunicarse ya telefónicamente y señalar que no se la están pagando y seguramente le van a solicitar un comprobante de que no le están pagando esa licencia. Ya, perfecto. ¿Hay alguien más que tenga alguna consulta para que podamos ir resolviéndola acá, aprovechando que está Alejandra compartiendo con nosotros sus conocimientos? Ojo que quedan los últimos días para postular al ingreso familiar de emergencia, porque las postulaciones, las apelaciones, los reclamos se terminaban el 9 de julio, pero de forma extraordinaria dieron un plazo de 10 días más. Entonces, si usted no está recibiendo el ingreso familiar de emergencia o si usted considera que le dieron menos de lo que usted esperaba, tiene estos días para hacer los reclamos, porque ya después se va a terminar. Perfecto. Desde el Entonces es 9 de julio, importante que desde el estén 9 de revisando julio, siempre las plataformas, ¿no es cierto? claro, Que invitarlos siempre a estar revisando las plataformas, los beneficios y ver si las personas califican o no para acceder a esos beneficios estatales. claro, sí. Y uno cuando hace alguna modificación en el registro social, tienen que saber que los cortes en el registro social siempre son los días 25 de cada mes. Entonces, toda la información que yo actualice ahora, de aquí al 25 de julio, se va a ver reflejada en la cartola del mes
siguiente, del mes de agosto. Pero si yo hago una modificación el día 28 de julio, esa modificación recién se va a ver en la cartola de septiembre, de 2 meses más, porque el corte son los días 25 de cada mes para el registro social de hogares. Y si yo hago una actualización hoy día, 13 de julio, recién yo la voy a poder ver en la cartola de los primeros días del mes de agosto, que se actualiza entre el 1 y el 5 de agosto. Entonces, con certeza, si yo entro al registro social el día 5 de agosto, ahí yo ya voy a tener mi cartola actualizada de acuerdo a la información que yo entregué. Mira, Alejandra, Emilia nos hace una consulta y nos habla el caso de una persona que está en calidad de allegada. ¿Ya? Pregunta si, bueno, lo más probable es que esté dentro de la cartola del jefe de hogar. Si yo soy jefe de hogar y quiero eliminar a una persona que está de allegada, ¿lo elimino yo como jefe de hogar o la persona tiene que ir a la municipalidad, hacer el trámite y automáticamente se eliminaría de la cartola del dueño del jefe de hogar? No Se sé puede hacer, si... o sea, lo principal aquí hoy día es que podemos hacer todo por internet. No es necesario Ya, que nadie vaya a la municipalidad, lo podemos hacer perfecto. todo por internet. Les voy a contar una forma fácil que hay de hacerlo. Por ejemplo, si esa persona se quiere salir, que ella ingrese con sus propios datos a la página del registro social, que ingrese con su nombre, su RUT y su número de serie, y ahí ella dice que se quiere salir del registro social. Esa es una forma. Cuando ella está de acuerdo, si es que el jefe de hogar quiere sacar a esta persona y la otra persona no está de acuerdo en salirse, el jefe de hogar igual puede solicitarlo, pero cuando lo solicite, le va a arrojar un documento que es un formulario, que el formulario hay que imprimirlo, hay que firmarlo y hay que volver a subirlo a la plataforma. Entonces ahí se vuelve un poquito más engorroso el trámite. Pero de las dos formas se puede hacer. Mire, yo les voy a mostrar un ejemplo. Que tengo una familia que quiere sacar a un integrante de su núcleo familiar. Todavía están viendo mi página, ¿cierto? Sí, sí se ve la página, podemos ver la página del registro social de hogares, Ya, súper. ¿sí? Ya, voy a ingresar con los datos de un chico que se quiere salir del registro. Él está en el registro social con su mamá. Y él se quiere salir, quiere tener su registro él solo. Perfecto. Entonces yo voy a ingresar, aunque su mamá aparece como jefa de hogar, voy a ingresar con los datos de él, que él se quiere salir. Aprovechando, por ejemplo, las personas que hacen modificaciones en el registro social de hogares, ¿les queda algún respaldo, alguna notificación de que hicieron Claro. esas actualizaciones? Sí, como yo les Eh, contaba, puede decir en trámite, puede decir borrador, puede decir desistida. Aquí nosotros vamos a eliminar, vamos a solicitar la desvinculación de una persona de un núcleo familiar y después nos vamos a ir a estado de la solicitud y nos va a decir que la solicitud está en trámite. Entonces nosotros le podemos sacar pantallazo a eso y ese es nuestro respaldo, Perfecto. porque tampoco nos llega una notificación al correo ni nada, queda todo en la plataforma. Ya. Y ahí estamos entrando entonces con los datos de él, de la persona que vamos a sacar del registro social. Entonces, no ven, aquí sale que otra persona, Cecilia, ese es el jefe de hogar, pero el que se quiere salir es Pablo. Entonces, yo podría entrar con los datos de Cecilia, pero como les digo, me va a arrojar un formulario que yo voy a tener que imprimir, voy a tener que firmar, sacarle una foto lo más clara y después volver a subir al sistema. Entonces, por eso es más engorroso. Sin embargo, si yo entro con los datos de Pablo, yo lo puedo hacer súper fácil, miren. Entonces ya ingresamos y aquí digo que quiero agregar o quiero quitar una persona de mi hogar. Aquí me va a preguntar si quiero incorporar o quiero desvincular. Queremos desvincular. Continuamos y me va a preguntar de nuevo, ¿a quién quiero desvincular? Dijimos que a Pablo, desvincular. Continuar.
¿No ven que aquí me dice que la solicitud ha sido guardada en el borrador? Y este es el formulario que yo les digo que si yo ingresara con los datos de Cecilia, que es la jefa de hogar, me solicitaría descargar este formulario. Pero como yo ingresé con los datos de la misma persona a la que quiero eliminar, no me pide nada. Si ustedes se fijan aquí donde dice adjuntar los siguientes documentos, acá después en azul me dice que no requiero adjuntarlos. También tendría que adjuntar la copia de la cédula de identidad y aquí también me dice que no requiero adjuntarlos, porque yo ingresé con los datos del mismo afectado. Entonces aquí le ponemos continuar y nos ahorramos el tener que adjuntar documentos, nos ahorramos el tener que imprimir algo. Y aquí ya me dice que nuestra solicitud fue ingresada con éxito. Y después si yo me quiero asegurar de esto, volvemos a la página de inicio. Ahí estamos en la página de inicio entonces, y yo me voy aquí, a estado de las solicitudes, para ver si la solicitud que yo ingresé fue ingresada efectivamente o no. Y aquí nos dice que solicitamos la desvinculación y que esta desvinculación está en trámite. ¿Se recuerdan que yo delante les decía que estaba en borrador? Quiere decir que nunca llegó la municipalidad, entonces ahí hay que fijarse siempre que todo lo que nosotros hagamos quede en estado de en trámite. Porque si no, nunca llegó al municipio, el municipio nunca se enteró. Y después nosotros a esto le podemos ir dando seguimiento de cuándo cambia de estado en trámite a aprobado, o puede cambiar de estado en trámite a rechazado. Entonces después nosotros vamos ingresando a la página y vamos viendo en qué se encuentra nuestro trámite. Alejandra, yo tengo una consulta. Las personas que generalmente nosotros como institución atendemos son personas con diagnóstico de enfermedad renal crónica y quería saber, por lo general tiene la opción de sacar la credencial de discapacidad, el carnet de discapacidad. ¿Eso yo lo puedo incorporar como un antecedente al registro social de hogares? Sí, se incorpora como un antecedente, pero no podemos, por lo menos esta plataforma no nos permite adjuntar documentación relacionada con diagnóstico y otras dificultades, solo nos permite llenar alguna información que es súper básica en realidad. Vamos a tratar de hacerlo aquí. Hogar. Por ejemplo, si nosotros dijéramos que, por ejemplo, esta señora Cecilia tiene alguna dificultad de tipo física, nosotros nos vamos aquí a editar y nos va a preguntar cuál es la información que nosotros queremos editar, porque podemos editar información de educación, de ingresos o de salud. Y nosotros les decimos que queremos editar información de salud. Continuar. Y aquí nos pregunta como cosas súper básicas. ¿Tiene alguna condición de salud de larga duración? Si tuviera, le ponemos que sí, y después nos pregunta cuál. Ceguera o dificultad visual, aún usando lentes, mudez o dificultad en el habla, problemas mentales, sordera o dificultad auditiva, dificultad física o problemas psiquiátricos. Eso es lo único que nos pregunta, si tenemos alguna dificultad de ese tipo. Entonces ahí nosotros la señalamos y después nos hace este tipo de preguntas, que dice, ¿puede salir solo a la calle sin ayuda o compañía? ¿Puede hacer compras o ir al médico solo? ¿Puede bañarse, lavarse los dientes? ¿Puede moverse, desplazarse? ¿Puede controlar completamente sus esfínteres? Y nosotros le ponemos continuar y esa es toda la información que nos pide respecto del área de salud. No nos permite adjuntar nada. Perfecto. Si uno quiere entregar mayor detalle de esto, ya tendría que comunicarse telefónicamente y preguntar a quién o a algún correo donde poder enviar nosotros nuestro diagnóstico y que desde la central lo puedan incorporar. Perfecto. Porque Eso respecto del área de mayoritariamente lo salud, pide en la municipalidad. Por claro, ejemplo, en todos los municipios hay un departamento de registro social de hogares. Y generalmente, dependiendo del tamaño de la comuna, hay personas encargadas. Entonces, con ellos son los que nosotros tenemos que llegar cuando no podemos
entregar toda la información que nosotros queremos entregar al registro social de hogares. Perfecto. Ya. Mira, hay Emilia nuevamente nos hace una pregunta, que bueno, yo creo que igual tú la respondiste, pero por ejemplo, si una persona está dentro del registro social de hogares y pertenece a una cartola, si quiere trasladarse a la cartola de otra persona, tendrá que, lo que señalabas tú, el jefe de hogar tendrá que desvincularlo y posteriormente trasladar sus datos al grupo familiar, a la cartola que corresponderá a donde quiere pertenecer. Claro, sí, ese trámite se demora mínimo 2 meses. Es súper lento porque entre que aprueban una solicitud ya pasa un mes. Por ejemplo, si nosotros hacemos la solicitud ahora, recién vamos a poder ver los resultados de eso los primeros días de agosto. Entonces ahí nosotros vamos a ver que ya nos salimos de ese registro social, pero después vamos a tener que incorporarnos a otro registro social y eso lleva un mes más. Entonces, tienen que saber que es un trámite que se demora mucho, pero que sí, que cada uno puede salirse del registro social donde esté. Y siempre les sugiero que lo hagan desde el perfil o con los datos de la persona que se va a salir de ese registro social. Porque si la persona que se va a salir del registro social es distinto al jefe de hogar, el jefe de hogar lo puede solicitar, pero le van a pedir adjuntar este dichoso formulario que yo en realidad no le recomiendo a nadie que lo descargue porque, como les digo, hay que descargarlo, imprimirlo, ponerle la firma, adjuntar después el formulario, adjuntar también la cédula de identidad, entonces más tedioso. ¿Hay un cierto ¿No? máximo de veces que yo puedo actualizar mi registro social, por ejemplo, en un año? ¿O lo puedo No, hacer como las veces que sea necesario? las veces que sea necesario, sí. O por ejemplo, otro cambio que también no se ha dado mucho como últimamente, porque últimamente se ha dado como más la modificación de ingresos, que la persona queda sin trabajo, o que le bajaron su sueldo. Eso es lo que más se ha visto como últimamente, que las familias han hecho. Pero también uno, por ejemplo, antes yo estaba en ISAPRE, y cambió mi situación, así que me tuve que cambiar a FONASA. Esa información también hay que ir actualizándola Perfecto. porque la salud que nosotros tengamos también afecta en nuestra calificación socioeconómica del registro social. O, por ejemplo, no sé, tengo un amigo que en su vida tuvo 2 motos, y las 2 motos se las robaron y nunca más aparecieron. Pero para el servicio de impuesto interno, él aparece que es dueño de 2 motos. Y cosa que nunca fue porque las motos se las robaron y desaparecieron. Entonces, él tiene que hacer el trámite de ya sacar esas motos de su propiedad, porque también le afecta en su calificación socioeconómica el tener 2 vehículos. Si yo tengo más dudas respecto al registro social de hogares, quiero algún teléfono de contacto, ¿dónde lo puedo hacer en la página del registro social de hogares o idealmente hacerlo a través del municipio? Si tengo Se más puede dudas hacer, sobre él. sí, o sea, ideal hacerlo desde el municipio porque ahí tienen como la información más desde la base. Pero si ustedes ingresan a la página del registro social de hogares, ahí inmediatamente les da un número, el 800-104-777. Entonces ahí ustedes pueden llamar, el tema es que les va a atender una operadora. En estos tiempos de pandemia están funcionando como a full todos los servicios públicos y cuesta un mundo poder comunicarse. Entonces desde ahí igual yo les recomiendo más comunicarse al departamento de registro social de hogares de su propia comuna. Perfecto. Y la última consulta, la información ¿qué instituciones son las que inciden en mi calificación del registro social de hogares? ¿De dónde sacan la información? Tú señalabas el Ministerio de Educación, el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué otro, de dónde más se utilizan como, de dónde más se extrae información para levantar este registro social de hogares? La superintendencia de pensiones, que esa es súper importante porque esa es la que le informa al Estado si es que yo estoy recibiendo alguna pensión de invalidez, alguna pensión
que pude sacar después de haber cotizado toda mi vida. Entonces, sabemos que las pensiones que uno saca con sus ahorros de la AFP no es lo mismo que una pensión básica solidaria. Generalmente las pensiones que uno obtiene con los ahorros que uno tiene en la AFP son mayores, son de un monto un poco más alto que las pensiones básicas solidarias. Entonces, esta información siempre se la entrega al Registro Social de Hogares la Superintendencia de Pensiones. Perfecto. El Ministerio de Educación, como tú decías, el Ministerio de Salud, porque el Registro Social de Hogares sabe si yo, por ejemplo, estoy en ISAPRE, si estoy en FONASA, esa información la tiene el Registro Social. Por eso es importante actualizar, como señalabas tú, los cambios que son relevantes. Por ejemplo, si uno pertenece a ISAPRE y necesita cambiarse al sistema público de salud. Por eso que es necesario siempre ir actualizando el instrumento para que pueda estar lo más acorde a la realidad de la persona posible. Claro, sí. Y ahora se ha visto mucho, o sea, antes había mucha gente que no tenía registro social y que le importaba nada tenerlo porque no dependían, y bueno, tampoco es que la gente que tenga registro social dependa del Estado, sino que pueden ir postulando algunos beneficios. Pero antes había muchísima más gente que no tenía registro social y no le importaba tenerlo. Ahora la situación ha estado distinta porque ahora hay mucha más gente que sí lo requiere, y recuerden que es la base, que es el requisito principal, el requisito básico para poder postular a cualquier beneficio estatal. Si yo el día de mañana quiero postular a un subsidio habitacional, me van a pedir registro social. Si yo quiero postular a una beca, me van a pedir registro social. Si yo quiero postular a una pensión básica solidaria, me van a pedir un registro social, y para todo. Entonces, es súper importante tenerlo y tenerlo actualizado. Perfecto. No sé si hay más consultas. Nuevamente, les dejo abierta la invitación para que puedan hacer las consultas a través del chat. ¿No? Bueno, yo también tengo una consulta, aprovechando. Por ejemplo, si yo cuando estaba vigente la ficha social, me aplicaron mi ficha social y el puntaje de focalización, el porcentaje que me entregaron en esa oportunidad cuando tenía la ficha social, ¿sigue vigente para este registro social de hogares? Si yo tuve Lo que pasa es que son dos instrumentos distintos. Sí, son dos instrumentos distintos que se han ido mejorando con el tiempo. O sea, el registro social se supone que es uno de los mejores instrumentos que miden la calificación socioeconómica de una familia. Entonces, si yo anteriormente tenía otro instrumento aplicado, lo que van a hacer ahora van a hacer ajustar el puntaje que tú tenías antes, lo van a ajustar a este nuevo instrumento. Y ahí te asignan una calificación socioeconómica, pero la medición es totalmente distinta. Antes se medía de otra forma, ahora le pusieron porcentaje, entonces es distinto. Y hay 7 tramos. Hay 7 tramos. El primero está entre el 0 y el 40, que es el tramo de mayor vulnerabilidad. Después está el tramo 2, que está entre el 41 y el 50, el tramo 3 entre el 51 y el 60%, el tramo 4 entre el 61 y el 70%, y ya desde el tramo 5 en adelante son los tramos de mayor ingreso y menor vulnerabilidad, que ahí está el tramo del 71 al 80, del 81 al 90 y del 91 al 100. Perfecto. No hay más consultas. ¿Alguien que quiera hacer como alguna consulta? Es ahora o nunca. ¿No? ¿No? Nadie, ninguna persona, ¿no? Sí, yo tengo. Es que, Andrea. Emilia. Sí, Emilia. Ya, es que justo hubo una interferencia, entonces yo no alcancé a escuchar la respuesta. En el caso de la persona que se elimina de un grupo,
porque va a ingresar a otro, por ejemplo, en este caso al de su hermano. ¿Debe su hermano, que es el jefe de hogar, ingresarlo, o él se puede ingresar en el otro grupo una vez que ya ha sido eliminado? Además, tiene que esperar hasta que la consulta o el trámite deje de estar pendiente. Ya, sí. Si él se salió ya del registro y ese trámite si el Estado dice en trámite, quiere decir que el municipio todavía no lo aprueba. Cuando el municipio lo apruebe y esta persona ingrese con sus datos al registro social, va a aparecer como bienvenido, que no tiene registro social. Entonces, ahí es la otra persona, el jefe de hogar de la otra familia a la que él se quiere incorporar, el que tiene que incorporarlo a él. Él no puede incorporarse solo a un núcleo familiar. Tiene que ser sí o sí el jefe de hogar. Ya. ¿Y tiene que adjuntar algún certificado de residencia también? No, porque ahí ya se va a estar él incorporando al núcleo familiar. Que ese núcleo familiar ya tiene una residencia. Ya. Entonces no le van a pedir, lo que sí le van a pedir va a ser el formulario. Ahí sí o sí tiene que descargar el formulario, imprimirlo y firmarlo. Y ahí va a tener que adjuntar las cédulas de identidad del solicitante, que en este caso sería el jefe de hogar, y del afectado, que en este caso sería la persona que se va a incorporar al núcleo familiar. Ah, ya, súper. Ya, 1.000.000. Ya. Bueno, ya que pudimos aclarar todas las dudas, quiero dar las gracias a Alejandra por haber participado de esta actividad. Creo que fue súper pedagógico la información de la manera que tú la entregaste. Bueno, nuevamente le extiendo la invitación a estar atentos y atentas a nuestras redes sociales, porque vamos a hacer muchas charlas más relacionadas con distintos temas, ¿ya? Y nuevamente les quiero agradecer su disposición y por haberse conectado y haber participado de la actividad. Eso, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. No sé si alguien quiere hablar. Me parece muy importante la charla, agradezco la invitación y quedé bastante clara en dudas que tenía, me ayudaste bastante, así que muchas gracias. Sí, igual agradezco. Don Hernán quiere hablar hace rato, pero no... Sí, el micrófono. Tiene que activar el micrófono, don Hernán. Abajo, no. Ahí tiene que activar el micrófono. Pincha, ahí sí, ahí está. Sí. No, quería agradecerle a la señorita Alejandra la exposición, muy clara. Y muchas gracias. Sí, así de que nada, un gusto. A todos nos quedó súper claro. Bueno, le agradezco nuevamente su participación y bueno, lo esperamos para las próximas actividades que vayamos desarrollando durante el año. Y eso, muchas gracias por estar conectado y hacer las preguntas, y gracias a ti, Alejandra, nuevamente por tu disposición de querer orientarnos sobre este tema que muchas veces tenemos bastantes dudas y no sabemos con quién aclararla. Eso. Muchas gracias. Gracias. Bien. Muchas gracias. Me pasó. Chao. Bravo. Chao.